Hola a todos, bienvenidos una vez más a este viaje por la antigüedad. Hoy comenzamos la octava etapa de esta tournée por el mundo antiguo, visitando Media y Persia. Con ellos comenzamos el último bloque de nuestro viaje que nos va a llevar por el Mediterráneo y por algunas de las culturas que allí florecieron. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos a Persia. Pero antes de hablar de los persas, hay que parar un momento y mirar hacia atrás, echar marcha atrás y mirar hacia atrás, porque Persia es el resultado de un proceso de formación estatal previo que fue Media. Bueno, realmente los medos son el resultado de la unión de diferentes grupos tribales que poco a poco se fueron asentando en el territorio que hoy ocupa Irán. Para los asirios, por ejemplo, los medos no eran más que una tribu poco más o menos que seminómada sin mayor complicación. Sin mayor complicación hasta que se presentaron delante de las murallas de Nínive y con no muy buenas intenciones. A partir de esos momentos, el concepto que tenían los asirios de los medos cambió por completo. Y más que cambiaría cuando de la cooperación entre medos y babilonios se puso punto y final al propio reino asirio. Pero las relaciones familiares, una vez más, nos van a demostrar que lejos de solucionar problemas, los complica, con la intención de calmar las pequeñas y grandes sublevaciones que estaban produciendo en Media, porque realmente los príncipes medos, los jefes de los diferentes clanes, de las diferentes tribus, no estaban acostumbrados a estar sometidos a un poder central. Contra eso empezaron a rebelarse, sobre todo cuando Media empezó a extenderse, como lo vamos a ver ahora. Empezó a tener un poder importantísimo en la región y con él su rey. Y el resto de los jefes tribales no estaban dispuestos a estar sometidos a ese tipo de nivel de poder centralizado. Las sublevaciones comenzaron a sucederse unas detrás de otra y una manera de intentar mejorar las relaciones con estos jefes fue un matrimonio que, lejos, insisto, de calmar la situación, pues la empeoró todavía más, sobre todo para los medos. Como siempre, ya sabéis que antes de comenzar un viaje, lo primero que sacamos de la maleta es el mapa. Aquí tenéis dónde están localizados los medos. Persia es uno de los grupos, los aqueménidas son uno de los grupos que forman esta inmensa masa que forma los medos en estos momentos. Fijaros dónde están los asirios, Babilonia. Y lo que os comentaba, realmente hasta principios del siglo VII a.C., los medos eran vistos pues, como un grupo recién estabilizado que se dedicaban a la agricultura, al pastoreo y poco más hasta que empiezan a hacerse fuertes y acaban, como os hemos comentado, con toda una Siria que en esos momentos era realmente la potencia fuerte de la región.
¿Cómo está estructurada en esos momentos el reino medo? Bueno, pues como hemos comentado, están formados, no forman una unidad, forman un grupo compuesto por diferentes tribus, con diferentes gobernantes, con diferentes príncipes, con diferentes jefes. El que la monarquía sea electiva es signo de esa cultura tribal. Si os fijáis, saltando el tiempo y el espacio, es el mismo tipo de monarquía que podíamos encontrar, por ejemplo, en los visigodos. Tenemos al rey medo que realmente puso a su reino en la historia. Realmente Ciaxares encontró la debilidad de Asiria, con la ayuda de Babilonia consiguió derrotarlos, consiguió sacarlos del juego e incluso consiguió un enlace con el hijo de Nabopolassar, del rey babilonio que había terminado con Asiria, un matrimonio con Nabucodonosor II, que recordad, ese matrimonio fue el que provocó en cierta manera la construcción, según la tradición, de los jardines colgantes de Babilonia. Pero tenemos un problema, y es que a medida que Meda se va extendiendo, porque obviamente no termina la cosa en Asiria, el territorio va aumentando, más territorios se van anexionando, y eso hace que el poder de Meda sea paralelo al poder que va asumiendo su rey. Astiages hereda un reino estable, pero ya con ciertas dificultades para mantener el orden tanto dentro de su casa como por parte de los nobles que forman el resto del Estado medo. Esa centralización del poder en manos de un solo monarca, pues provoca un malestar entre los jefes tribales, un malestar entre la nobleza, por otro lado, instigada por los magos, y el resultado es un descontento general. Una manera, los magos, por otro lado, tienen una influencia tremenda porque forman una especie de secta medio secreta que acapara realmente todo el mundo religioso. Realmente tienen mucho poder, como hemos visto en otras culturas. Recordad los sacerdotes, el alto clero de Amón, por ejemplo. Y ese descontento general que Astiages empieza a sentir y que pone en peligro la continuidad de Meda, bueno, lo intenta solucionar, intenta apaciguar los ánimos casando a una de sus hijas con uno de los reyes que forman el imperio medo, con el rey de los persas. Fijaros el tamaño que llegó a tener Media, ya con los asirios fuera de juego. Coincide en el momento con la expansión de Nabucodonosor II. En Ecbatana estaba situada la capital de Media, y va a ser con un rey de Persia
con quien se intenta establecer una relación familiar con el objetivo de, ya os digo, de calmar los ánimos de los nobles medos. Pero no va a funcionar el enlace entre la hija de Astiages con Cambises, rey de Persia. Bueno, va a dar un fruto que va a ser Ciro, y con el paso del tiempo y apoyado por esos nobles medos que están descontentos con el rey, Ciro se va a levantar contra su abuelo, contra su propio abuelo, y va a acabar absorbiendo Meda. Meda desaparece como tal y así surge el imperio persa aqueménida. Y aquí tenéis en forma de escalera la evolución del imperio persa. Un imperio que va a durar 200 años, pero que va a ser realmente fascinante. Bien. Ciro II se va a convertir en el fundador del imperio. Una de las primeras reformas que acomete es la del ejército. Ha aprendido cómo funcionaba el ejército asirio, pero, y esto es muy importante, no va a mantener la misma filosofía guerrera que tuvo Asiria. O sea, Persia vota por una política diplomática con una actitud de compasión hacia el vencido, y eso es lo que le va a permitir extender tantísimo su territorio. Pero una de las cosas que no va a poder evitar y que también se producían en Asiria, ya lo que sabéis, es la inestabilidad interna. Una de las cosas que tuvo que hacer frente los descendientes de Ciro fue la aparición de un mago, Gaumata, que se hizo pasar por heredero de Ciro con el fin de hacerse con el poder, de hacerse con el trono de una forma totalmente irregular. Darío primero lo consigue solucionar el problema y continúa la política expansionista que había comenzado Ciro. Darío se va a tener que enfrentar a las primeras guerras médicas con los griegos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa que el imperio persa se ha ido extendiendo hasta llegar a las antiguas ciudades jonias que están situadas en la costa oeste de lo que hoy es Turquía. Bueno, realmente la actitud y la política persa de total, de adaptación realmente a los territorios que van conquistando. Realmente no es una imposición pura y dura, con esa política realmente amable, por decirlo de alguna manera, no había habido ningún problema cuando crearon estas ciudades griegas absorbidas por Persia. Ciudades que, recordad, se dedican al comercio, al intercambio comercial. El problema llega cuando se les somete a un aumento de la presión fiscal y se decide trasladar el centro de operaciones comerciales desde Antioquía hasta lo que hoy es el Líbano, las antiguas ciudades fenicias. Y eso supone la ruina para las antiguas ciudades jonias. Estalla un motín, estalla el conflicto. Atenas
siente que es la madre patria y que tiene que salir en defensa de las ciudades jonias, que sale bastante mal parada, por cierto, y bueno, el gran rey le plantea a Atenas un pacto para no continuar el conflicto. Y el pacto es que ellos tienen allí a uno de los tiranos que han sido expulsados de Atenas, a Hipias. Y el pacto es este: si Hipias es aceptado de nuevo como tirano de Atenas, nos olvidamos de la guerra. Atenas no acepta la condición y estalla el conflicto. El resto ya lo sabéis y además lo veremos con más detenimiento cuando viajemos por Grecia. El siguiente episodio, el primero de las guerras médicas, de este conflicto que enfrentaría a griegos y a persas, pues se produjo en la famosa llanura de Maratón. Allí, bajo la influencia precisamente de Hipias, que traicionó a sus compatriotas atenienses, desembarcó Darío pensando que sería una campaña fácil. Realmente se complicó muchísimo la cosa hasta tal punto de desistir del intento por el momento de conquistar tierras helenas. Bueno, Jerjes continuó el plan de conquistar Grecia. A él le correspondió el triunfo en el desfiladero de las Termópilas, pero también sufrir la derrota de su armada frente al ateniense en Salamina y más tarde en Platea. Con el triunfo en Platea fue el momento de renunciar definitivamente a la conquista de Grecia, lo cual no significa que renunciaran a inmiscuirse en los asuntos griegos y en controlar hasta el punto que pudieran el destino de los griegos, pero esta vez utilizando el espionaje, utilizando la política, utilizando la carencia a la traición que tienen los griegos. Eso lo aprendieron los persas enseguida. En 2 minutos comprendieron que tanto atenienses como espartanos se iban a traicionar y ellos ahí estaban para sacar beneficio de todas estas peleas internas. Artajerjes empezó a sufrir también los primeros levantamientos serios por parte de los sátrapas. Las satrapías fue la división administrativa que llevó a cabo Darío para poder controlar la inmensidad del imperio persa. Pero igual que había pasado con los nomarcas en Egipto, los sátrapas también comenzaron, ante las primeras señales de debilidad del gobierno central de Persia, a levantarse y a sublevarse. Artajerjes intentó reducir el número de ellas, de las 20 originales quedaron reducidas a 12, pero una y otra vez, sobre todo dirigidas por la satrapía de Egipto, crearon una seria situación de debilidad en Persia. A eso había que añadir que las antiguas ciudades jonias, aquellas por las que se había provocado el estallido de las guerras médicas, lógicamente tras el triunfo griego, habían vuelto lógicamente a conseguir la independencia. El episodio final de la historia de Persia os lo va a poner Darío III, cuando se tuvo que enfrentar a alguien que no estaba en el planning. Persia había desistido de enfrentarse con los griegos en Grecia. Lo que no pensaron es que serían los griegos, o mejor dicho, un macedonio,
que iría a enfrentarse con ellos a Persia. Gaugamela. Gaugamela es el punto y final de la historia de Persia cuando Alejandro Magno derrote definitivamente a Darío III. Y no como él hubiese querido, por cierto. No, por lo menos no de la manera que se produjo aquel fin. Después de aquello, Persia pasó a ser dominio de Alejandro Magno y cuando el Magno falleció en Babilonia, ya sabéis que todo este imperio quedó dividido entre sus generales y la historia de Persia pasó página. Bien, pues lo que os hemos comentado, una de las reformas administrativas más importantes que se produjeron en Persia y que originales de este imperio es la satrapía, esa división para poder controlar de alguna manera un territorio tan inmenso, con pueblos tan diferentes, tan lejanos, con culturas tan diferentes unas de otras. Bien. Estamos ahora repasando, hemos visto en conjunto todo el imperio persa y ahora vamos a ir un poquito paso por paso. Aquí tenemos Ciro. Ciro es el comienzo realmente, el fundador del imperio persa, el que se levanta contra su abuelo y el que pone punto final al imperio medo para comenzar una nueva etapa como imperio persa. Una cosa importante que hemos comentado, pero que insistimos, es en las formas tan diferentes que utilizaron los persas con respecto a los territorios que iban conquistando, a los territorios vencidos con respecto, por ejemplo, a los asirios. Cierto que emularon y absorbieron tácticas, la forma de organizar el ejército que tenían los asirios, pero importantísimo que quede claro que desde luego los modos fueron totalmente diferentes. Luego la moderación, la benevolencia con la que se trató a los vencidos son también características de este imperio persa y de ahí el buen resultado que tuvo. Esta es la que se considera que es el que se considera que es el monumento funerario donde está enterrado Ciro. Y aquí tenéis a Darío. Darío I es el que organiza el Estado y es el que comienza la guerra contra los griegos, que comienza las guerras médicas. ¿De acuerdo? Entonces, de Darío tenemos la división ya en las satrapías. Continúa realmente la política de conquistas y de ampliación, de extensión del imperio persa y acaba con el comienzo de las guerras médicas, ya sabéis, después de la sublevación de las antiguas ciudades jonias. Entonces, nuestra piedra roseta particular, ya sabéis que esta inscripción de Beistún permitió el conocer el acadio, pues es una inscripción que está en persa antiguo, está en babilonio y está en elamita. Como el babilonio era bastante parecido al acadio, se pudo por fin, son las dos lenguas semitas, al final se pudo sacar a la luz, porque es el mismo texto en los tres idiomas. Ese intento de
por parte del mago Gaumata de hacerse con el reino, con el trono de Persia, diciendo que era hijo de rey, cuando probablemente pues no era cierto. Y bueno, Darío pues lo consiguió eliminar. Aquí tenéis una diapositiva en la que os contamos en qué consiste las satrapías y quiénes eran los sátrapas. Los sátrapas se intentó, y eso es una técnica que también vimos ya en época de Sargón de Akkad, intentar colocar al frente de las satrapías pues a alguien de la zona, que no se encontraran los territorios conquistados con un extraño al frente. Eso era el intento o con la intención de evitar pues, sublevaciones y crear pues, ese ambiente de benevolencia que realmente fue un continuum en todo el imperio persa. Los sátrapas eran los encargados tanto del cobro de impuestos como de impartir justicia. Evidentemente, por mucha confianza que tuviera el gran rey hacia los sátrapas, eso no quitaba para que una vez al año mandara a unos funcionarios, los que eran los ojos y oídos del rey, para que le informaran de cómo iban las cosas en las satrapías. Pensad que es un territorio inmenso y esa lejanía del poder central pues podía ser utilizado por los sátrapas para hacer lo que consideran oportuno. Bueno, pues de ahí esa buena medida por parte del gran rey de una vez al año pasar inspección. Aquí tenéis un mapa de esas 20 primeras satrapías. Luego, en época de Artajerjes, como os comentábamos antes, quedaron reducidas a 12, pues con la intención de eliminar enemigos. Cuando empezó a debilitarse el poder central, los sátrapas empezaron a rebelarse. Insisto, la satrapía de Egipto es la que dio bastantes dolores de cabeza. Entonces, bueno, pues una manera de evitar problemas era eliminarlas a 12. Después de la batalla de Platea, realmente Persia desiste, tira la toalla, por lo que respecta a conquistar territorio griego. Insisto, la técnica consistiría a partir de entonces con intentar influir en la vida de los griegos, pero con la seguridad de hacerlo desde casa y utilizando las debilidades de los griegos, que entre otras cosas, como os hemos dicho antes, era la de no ser bastante fieles los unos a los otros. Y esto es lo que empezamos a notar después del final de las guerras médicas en época de Artajerjes, que ¿qué tenemos? Pues que las ciudades jonias, o sea, las antiguas colonias griegas causantes del levantamiento que produjo las guerras médicas, han vuelto a tener autonomía, lógicamente después del triunfo griego, que también empiezan a independizarse las ciudades fenicias, que hay conspiraciones internas. Ese es un problema que han tenido desde el principio. Realmente no hemos encontrado ninguna monarquía que no haya sufrido de estas conjuras internas, estos problemas dentro de la propia casa. Egipto, como os comentaba, era una y otra vez un serio problema. Persia había terminado con la última dinastía, con la dinastía saíta, pero realmente se iba a convertir Egipto en un auténtico dolor de cabeza. Y en general lo que tenemos, pues un poder cada vez mayor de las satrapías, aún siendo más limitado su número.
Estamos en época ya de Darío III, estamos hasta el 331 a.C. Y efectivamente, nunca más quisieron enfrentarse con los griegos en territorio griego, pero esto no estaba en el guión, que fuera un rey macedonio el que plantara cara en su propio territorio. Este es el maravilloso mosaico de Isos. Es un mosaico que se encontró en una casa de Pompeya, hoy está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Aquí tenéis la lucha entre Darío III y Alejandro Magno. Tenéis esas sarisas que veremos dentro de algunas jornadas, esas lanzas inmensas que eran las protagonistas de la artillería del ejército macedonio, llamadas sarisas, y Gaugamela. Ahí sí que ya fue el final de Darío. Darío acabó abandonando, huyendo del campo de batalla, abandonando a todo su harén que visitó Alejandro después, junto con Hefestión, que es a su mano derecha, y luego, bueno, un final del que hablaremos cuando sigamos los pasos de Alejandro Magno, un final que no esperaba Alejandro y que no le... Fue el final de Darío, físicamente, también de su imperio, pero no de las maneras que Alejandro hubiese esperado. No lo vamos a contar para no hacer un spoiler. Esta es la evolución impresionante del imperio persa, desde un pequeño territorio, primero con capital en Pasagarda, luego en Persépolis, cómo fue extendiendo, utilizando lógicamente el territorio que ya era parte del imperio medo, pero luego ampliándose, llegando hasta Egipto, llegando hasta Grecia, aunque no la conquistara, aunque no derrotara a los griegos, pero llegando hasta Grecia, realmente un imperio inmenso. Esto es un tárico. Esto es una de las monedas que se pusieron en circulación durante el Imperio Persa. El Imperio Persa, aunque originalmente los medos se dedicaban a la agricultura y la ganadería, realmente el comercio, fijaros la cantidad de territorio que recorre, fue fundamental. Tenemos ahora en las siguientes diapositivas lo que significó el camino real. Un camino real, una auténtica columna vertebral que recorría todo el imperio persa y que con el paso de los siglos se convirtió en la famosa ruta de la seda. Consecuencia de la actividad comercial, de la intensa actividad comercial del imperio persa, fue desde luego la acuñación de monedas. Fue un sistema bimetálico en plata y en oro, y aquí lo tenéis, el dárico en oro y el siclo en plata. La foto es un dárico del siglo VI y a principios del V. Y una también de las cosas una de las características curiosas del imperio persa, que quizá tiene que ver también con esa forma de tratar a los enemigos, con esa benevolencia, es el ritual, es la pompa, la ceremonia que acompañaba al gran rey, que es el título que tiene el rey de Persia, es el tratamiento que tiene.
de gran rey. Bueno, las audiencias eran todo un derroche de lujo, una auténtica puesta en escena porque, entre otras cosas, es una forma de demostrar el poder del rey. Pensad en el tamaño, yo insisto, el tamaño inmenso que tenía el territorio persa y, lógicamente, cuando el gran rey en audiencia recibía a embajadores, representantes, legados, emisarios de las diferentes partes de su imperio, tenía que dejar claro y demostrar aquí quién es el que manda. Y para eso sirve todo el ceremonial, para eso sirve la pompa y para todo eso sirve la decoración, todo el lujo con el que se encontrarían aquellas personas cuando visitaban Pasagarda. Bien, pues aquí tenéis una escena en la que podéis ver, por ejemplo, al príncipe heredero, perdón, está aquí, he marcado el que no era, que lleva la flor de loto. Aquí tenemos al gran rey con la flor de loto, el bastón de mando, un escabel porque no puede tocar el suelo. Y aquí, aparte de los inmortales hablaremos también cuando lleguemos a Maratón. Así los llamaban los griegos porque el ejército persa era tan grande que cuando tenían una baja en combate, rápidamente ese soldado era sustituido por otro, con lo cual para los griegos la sensación era que eran inmortales porque, vamos, nunca reducían las bajas, o sea que sí que ocurría por otro lado. Y aquí tenemos al visir haciendo una ligera inclinación y lanzando como un beso al gran rey. Eso es la prosquinesis. Eso es un tipo de saludo muy aparatoso como señal, pues, de reverencia al gran rey, que cuando Alejandro Magno lo vio por primera vez, pues la verdad es que se quedó entusiasmado hasta tal punto que intentó que sus hombres lo hicieran a él, y ahí encontró una oposición tremenda porque para los griegos ese tipo de reverencia y adoración estaba bien ante una deidad, ante un dios y no ante un mortal. Y realmente ahí encontró el Magno una oposición porque sus hombres no querían bajo ningún concepto semejante obligación. Es curioso que toda esta pompa, todo este ceremonial, que no debería ser sencillo, todo lo contrario, acabó en los diferentes reinos helenísticos en los que quedó dividido el imperio de Alejandro. De ahí se mantuvo vivo en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio. Muy curioso esos mosaicos de Justiniano y Teodora que podemos ver, por ejemplo, en Rávena, en San Vital. Esa pompa se mantuvo en Bizancio y fue absorbida después por la corte omeya. Ya estamos en época musulmana, en plena Edad Media, con un ceremonial que, con sus cambios, lógicamente, había ido pasando desde la antigüedad hasta la Edad Media. Curioso que algún rey de Castilla solicitara los servicios de algún miembro de la corte de Al-Ándalus para que aportara, pues, algún detalle más exquisito, más refinado en la sobria corte castellana, con lo cual casi hasta el final, desde Persia encontramos, desde Persia a Castilla,
encontramos la herencia de este ritual. No exactamente la prosquínesis, ni mucho menos, pero cómo sí que se mantuvo a través de las diferentes cortes. Insisto que con sus cambios, con sus modificaciones, pero en esencia ahí se mantuvo. Alejandro le produjo mucha impresión porque nada tiene que ver con la sobriedad griega en ese aspecto, igual que les pasó a los romanos. Los romanos no estaban acostumbrados a este tipo de exotismo y no les gustaba. Era una de las cosas que le echaban en cara a Marco Antonio cuando se fue a vivir con la reina Cleopatra. No fue el hecho de que se fuera a vivir con Cleopatra, no fue el hecho de que abandonara a su mujer romana y a sus hijos, y más cuando es la mujer, su esposa, era la la hermana de Octavio. Era el hecho de que él viviera como un rey helenístico, o sea, con unas vestimentas orientales exageradas y demasiado exóticas desde el punto de vista de un sobrio y serio y rudo romano. Vamos a ver el sumo sacerdote, Zoroastro, y aquí un poco en telegrama, pues diferentes aspectos de la civilización persa, desde la legislación, la economía, la importancia del comercio. Recordar que ya tenemos acuñación de moneda. El Avesta, sabéis, es el libro sagrado. Y Ahura Mazda y Zoroastro. Y esto es de lo que estábamos hablando antes, esa columna vertebral que recorre el territorio persa, que durante la Edad Media acabaría convirtiéndose en muchos de sus tramos la conocidísima ruta de la seda, y que fue el camino real persa. 2.700 kilómetros que podían recorrer los mensajeros en una semana. Es lo mismo que hicieron los romanos con las vías. Comprendieron perfectamente que la vía, en este caso el camino, es vital para la comunicación, vital para el comercio y vital para el ejército. En el caso de Roma ya sabéis que la construcción de las vías tiene su origen, antes de nada, en la facilidad para mover el ejército. Luego ya todos los demás. Pero realmente no se hubiese concebido ni el Imperio Romano ni el Imperio Persa sin realmente esa facilidad de comunicación que permitió el camino real. Hoy en día solamente se encuentra en pie en Turquía uno de los muchos puentes que la atravesaría. Y aquí lo tenéis. Que en este mapa lo han puesto como si fuera una carretera nacional. Es vital, la cruza justo por el medio del territorio, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Y para terminar, hemos traído estas imágenes de las escaleras de la Padana de Persépolis, que reflejan, la Padana, perdón, es la sala de audiencias, donde recibía el gran rey a emisarios, embajadores, legados de las diferentes partes de su imperio. Y cada uno, pues,
llevaba pues, los obsequios que reflejaban pues, la economía y la cultura de sus lugares de origen. Y aquí tenéis un auténtico, es una especie de National Geographic de la antigüedad, en la que se ve de todo, desde camellos hasta toros, carneros, pues cada uno pues llevaba lo que tenía. Es muy curioso, es un auténtico viaje por el mundo persa, a través de los relieves que decoraban esta padana. Y hasta aquí nuestro viaje por Persia. Voy a quitar si puedo. Aquí. Hasta aquí nuestro viaje por Persia. La próxima semana continuamos con el Mediterráneo, ya nos centramos en Israel, en los arameos y en los inquietos fenicios. Será ya nuestra penúltima etapa. Luego ya solo nos quedará Creta y Micenas para ya definitivamente en Micenas echar el ancla y esperar un par de semanas para desde allí, exactamente desde Micenas, emprender otra vez el viaje por Grecia y por Roma. Pero eso será ya dentro de unas semanas. De momento, hasta aquí. Desde Persépolis ha sido un placer, como siempre. Que disfrutéis de la semana. Como siempre, ser buenos. Hasta luego.